El día de hoy vamos a hablar de 5 venenos de tu éxito como profesional de la salud. Quédate en este video porque vas a aprender muchísimo y sobre todo vas a identificar cuáles son esos puntos frágiles o de quiebre de los cuales tienes que cuidar. ¿Cómo estás? Soy Antonio Díaz, fundador de Emprende Healthy y de Nutricionistas Emprendedores. El día de hoy vamos a hablar de 5 venenos de los cuales tú tienes que cuidarte como profesional de la salud para que no estropee ese éxito que está programado para que tú puedas conseguirlo. Entonces, vamos a empezar con todo este tema que tiene que ver con también un poco de contexto para poder entrar en materia. Recuerda que todo lo que tú haces siempre repercute, ¿sí?, de forma positiva o de forma negativa en tus resultados. ¿Cuáles son tus resultados? Pues bueno, ese éxito profesional que tú quieras alcanzar, ¿sí?, ya sea ser reconocido, estar, no sé, facturando más de manera mensual, cualquier objetivo que tú tengas planteado, siempre se posterga o, por el contrario, se acerca dependiendo de las acciones que tú constantemente estés realizando. Ahora, como profesional de la salud, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas personales, nuestras metas profesionales, porque en la medida que nosotros entendamos eso, entonces vamos a tomar las diferentes acciones, ¿sí? Vamos a hacer las diferentes estrategias para acercarnos o para alejarnos si no lo estamos haciendo de forma correcta. Ahora, te voy a hablar de 5 puntos o 5 venenos de los cuales tú tienes que identificar de manera muy clara y de manera también muy contundente para que si los estás viviendo, si estás pasando por esto, entonces veas la forma de cómo lo puedes corregir, ¿sí?, de cómo puedes sacarle la vuelta a esto, mejorarlo y obviamente hacer lo opuesto para que todo vaya mejor. Vamos a hablar del primer veneno, ¿sí?, de tu éxito como profesional de la salud. Y esto se refiere a no exigirte lo suficiente para que tú puedas alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, si tú tienes como objetivo tener 20 pacientes al mes, ¿ok?, ¿qué medidas estás haciendo o qué estrategias estás haciendo para acercarte a esos 20 pacientes? ¿Sí? A lo mejor tienes que levantarte más temprano, a lo mejor tienes que hacer más llamadas, tienes que mandar más mensajes, tienes que hacer ciertas estrategias, por ejemplo, con alianzas, con socios, con emprendedores. A lo mejor tienes que invertir un poco más en publicidad, a lo mejor tienes que ir a ciertos eventos, a lo mejor tienes que pagar cierto conocimiento para poder acceder a una mayor perspectiva y entonces con esas estrategias llegar a más pacientes. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿sí?, son las estrategias las cuales tienes que seguir. Pero si tú sabes, por ejemplo, te pones una meta, 20 pacientes, pero solamente la dices y no haces las estrategias, no haces un paso a paso de cómo lo vas a lograr, ¿sí?, solamente está ahí el número, pero ni siquiera haces el mínimo esfuerzo por acercarte a eso, siquiera acercarte tan solo un poco, entonces eso es un claro indicador, ¿sí?, es uno de los venenos más importantes de tu éxito como profesional de la salud. ¿Por qué? Porque no te estás obligando, no te estás exigiendo, ¿sí? Cuando tú eres emprendedor en salud, necesitas exigirte 5 veces más que la mayoría, ¿sí? Si la mayoría trabaja 6 horas en promedio, 5 horas en promedio al día en su consultorio, en su proyecto, ¿sí?, tú tienes que trabajar 3, 4 veces más. ¿Por qué? Porque tienes que exigirte, porque esto no es fácil, o sea, porque las cosas que realmente valen la pena ocupan una mayor energía, mayor esfuerzo, mayor enfoque, mayor disciplina. Entonces tu proyecto, para que pueda crecer, necesita que pueda ser mucho más atendido, o sea, que haya más horas de atención, que haya más horas de trabajo, más horas de enfoque, ¿sí? ¿Y quién lo va a hacer? Si solamente eres tú, pues la pregunta se responde sola. Entonces, tú tienes que tomar ese liderazgo contigo mismo
para exigirte, autoexigirte lo suficiente como para alcanzar esas métricas, esas metas que tú te estés poniendo. Porque si no lo haces, pues nadie más lo va a hacer por ti, y los que sí se exijan, entonces van a conseguir resultados obviamente mucho mayores que tú, y esto pues obviamente va a ser una desventaja significativa para tu crecimiento profesional. Bien, entonces vamos con el punto número 2 o con el veneno número 2, que eso tiene que ver con no invertir en conocimiento nuevo. Si tú estás pensando que con lo que aprendiste o con la experiencia que tienes o con los años de experiencia, con los libros que has leído hasta ahorita, sea en la parte académica, la práctica que has tenido en tu campo de acción, si crees que con eso es suficiente, estás totalmente equivocado o equivocada. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que ser nuevos aprendices, siempre tenemos que ser aprendices de todo esto, y sobre todo meternos y ensuciarnos las manos, ¿sí?, en áreas que quizás no son nuestro mayor fuerte, o quizás áreas que de profesión no nos enseñan. Entonces tú tienes que tener muchísima claridad en qué es en lo que estás invirtiendo. Si tú no estás invirtiendo en conocimiento nuevo, conocimiento fresco, conocimiento que te va a ayudar, que te va a empoderar a tener otro tipo de resultados, entonces te vas a estancar. Te vas a estancar de una forma muy fea, muy triste. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, pero el conocimiento bien aplicado, el conocimiento ejecutado, porque también, como es una desventaja no tener conocimiento, o sea, no tener el suficiente conocimiento, tener una escasez, una deficiencia de conocimiento, de sabiduría, ¿sí?, como también puede jugar en tu contra tener un exceso de sabiduría, un exceso de conocimiento que no está bien aplicado o que no está siquiera aplicado en el campo de acción. Entonces, cualquiera de los dos lados puede jugar en tu contra si no aprendes a canalizar la información y aplicarla y ejecutarla de manera correcta, ¿sí? Por eso tienes que saber seleccionar muy bien el conocimiento que eliges, ¿sí?, para ti, para tu mente, y luego la forma y la manera, ¿sí?, la consistencia en la que tú vas a estar ejecutando ese conocimiento para que obviamente se empiece a materializar en tu proyecto, en tu consultorio, en lo que estés desarrollando. Bien, entonces llevamos dos venenos. El primero es no exigirte lo suficiente, y el segundo es no invertir en conocimiento nuevo, conocimiento que te vaya a edificar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tercer veneno? El tercer veneno es no arriesgarte. Si tú no te arriesgas a tener nuevos resultados, si no, tú no te arriesgas a intentar cosas diferentes, si tú no te arriesgas, ¿sí?, a vencer esos miedos, a vencer las críticas, a vencer esas inseguridades, ¿sí?, entonces estás cediendo tu poder, estás permitiendo que esos miedos, que esas inseguridades estén dominando las circunstancias y por ende los resultados, porque los resultados van a venir de tomar decisiones. Todo el tiempo estamos decidiendo qué cosas nos convienen a nosotros y qué cosas no nos convienen. Acuérdate, o te acercas o te alejas, no hay de dos, ¿sí? Entonces, cuando tú te arriesgas a tomar otro tipo de decisiones, entonces estás apostando, ¿sí?, por acercarte más. ¿Por qué? Porque una decisión arriesgada te puede quizás ayudar a avanzar 5 pasos, 10 pasos, que si no lo hubieras hecho. Entonces, ahora, arriesgarte, te estoy diciendo, haz cosas a lo tonto y no midas el riesgo para nada. De hecho, todo lo contrario, cuando te vayas a arriesgar, controla muy bien ese riesgo, ¿sí? O sea, controla muy bien que si fallas, en dado caso de que falles, recuerda que tiene que salirte barato el error y que tiene que ser muy fácil de corregir, ¿sí? Entonces, no vas a cometer errores que te cuesten todo el proyecto. Esa sería una tontería. Pero sí puedes tomar decisiones, por ejemplo, como hablarle a esa empresa que tanto le temes, ¿sí?, porque crees que te van a rechazar. Hacer un evento, por ejemplo, llamarles a tus pacientes para rescatarlos. Por ejemplo, lo que te decía, hacer un evento online, hacer un evento presencial. Bueno, ya que mejore la situación, puedes hacer un evento presencial.
lanzar un nuevo producto, lanzar un nuevo servicio, ¿sí? Lanzar tu primer en vivo, tu primer live, hacer videos constantemente. Entonces tú tienes que arriesgarte a tomar decisiones, innovar en todos tus procesos, ¿sí? Desarrollarte como profesional de la salud, no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal también. Invertir en nuevo conocimiento, que fue el punto anterior. Tú tienes que arriesgarte todo el tiempo, todos los días, para tomar decisiones importantes, porque de esta forma vas a poder acercarte de una forma más contundente y obviamente vas a romper con esta parte cómoda. Acuérdate que en la comodidad nada crece. O sea, no es posible que algo crezca. O sea, tienes que vivir cierto grado, cierto nivel de estrés para ver ese crecimiento. Si tú quieres crecer en la parte personal y profesional, ¿sí? Lo vas a pasar mal un tiempo, vas a estar incómodo. De hecho, esa es la idea. Entre más veces te incomodes, es mucho mejor, y de hecho es mejor que estés acostumbrada o acostumbrado a estar incómodo, a estar incómoda. ¿Por qué? Porque ahí es justamente cuando tú tienes incomodidad donde creces, no cuando está todo en abundancia y cuando está todo en orden. De hecho, creces en la incomodidad. Entonces, te recomiendo muchísimo que puedas arriesgarte a tomar decisiones que te saquen de tu zona de confort, porque ahí vas a notar el verdadero crecimiento. El cuarto veneno de tu éxito como profesional de la salud tiene que ver totalmente con tener prisa. Cuando tú no tienes prisa para lo que realmente requiere prisa, entonces te estás alejando de ese propósito, te estás alejando de eso por lo que comenzaste, ¿sí? Entonces, si tú piensas que vas a tener como toda la eternidad para poder hacer lo que tienes que hacer, pues estás equivocado. O sea, tenemos todos un tiempo limitado, un tiempo muy, muy escaso, y tenemos que saber aprovechar las 24 horas que se nos da en el día para poder hacer la mayor cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, tienes que tener prisa para poder hacer masivo tu mensaje, tienes que tener prisa para poder llegar a más personas, para poder tener el mejor conocimiento, para poder tener mentores, tienes que tener prisa para hacer las cosas que no te gustan, tienes que tener prisa para mantenerte incómodo, tienes que tener esa prisa, ¿sí? Para las cosas que sabes que van a durar mucho tiempo en cumplirse, ¿sí? Entonces, para esas cosas tienes que tener prisa, para hacer todo lo que el día de mañana te va a dar los resultados, ¿sí? No te estoy hablando de cosas efímeras, te estoy hablando de cosas que se van a lograr en el tiempo. Entonces, para eso tienes que tener prisa, para eso tienes que tener mucha, mucha paciencia. Entonces, si tú no dominas esta parte de tener prisa para las cosas que realmente son urgentes, que realmente son importantes, ¿sí? Entonces te estás limitando. Pero muchas veces tenemos prisa para el ocio, el entretenimiento, y no es que eso esté mal, no está en absoluto mal. Pero cuando se trata de priorizar qué es lo que vale más, si tu ocio, tu entretenimiento, o la parte de cumplir con tu propósito y con lo que quieres lograr, porque eso te va a dar a lo mejor cierta estabilidad económica o pues sí, ciertos resultados, entonces pues ni siquiera hay que pensarlo, vamos directamente a lo que va a dejar más. Entonces, todo esto es importante y tiene que ver con si tienes prisa o no tienes prisa con lo que estás realizando actualmente. Y el veneno número 5 tiene que ver con no querer pagar el precio. Si tú no quieres pagar el precio de antemano de todo lo que va a conllevar tener ese nivel de resultados que quieres, ¿sí? Entonces te vas a limitar muchísimo. Y obviamente no vas a lograr ni siquiera la cuarta parte de lo que te estés proponiendo. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a pagar el precio. Porque negocias todo, o sea, negocias el precio de las cosas, no quieres esforzarte, no quieres hacer como lo que te corresponde hacer, no quieres exigirte, no quieres salir de tu zona de confort, no quieres pagar el precio, en general no quieres pagar el precio del esfuerzo, el precio del sacrificio, el precio económico que vale tu éxito al final de cuentas, y eso adivina qué, eso te va a retrasar, entonces tú tienes que estar súper, mega, hiper comprometido o comprometida con ese proyecto, con ese propósito, esa razón de por qué empezaste, ¿sí? De por qué empezaste a hacer las cosas y por qué quieres impactar con tu mensaje a millones de pacientes
en el mundo, ¿sí? Obviamente resolviendo esas problemáticas, y a partir de resolver esas problemáticas a través de tu mensaje o a través de la solución que tú hayas construido, entonces vas a tener ese nivel de resultados que estás buscando. Pero todo viene por consecuencia, por añadidura, y obviamente tendrías que pagar primero el precio para que puedas recibir lo otro. Entonces, estos son los 5 venenos más importantes de tu éxito como profesional de la salud. Espero que esta información te haya ayudado, te haya despertado o te haya inspirado, ¿sí?, a hacer cosas que te acerquen más y que también te haga consciente de qué cosas dejaste de hacer y qué cosas sí estás haciendo bien para que lo sigas haciendo igual de bien y obviamente tengas los resultados que tú estás buscando. Comparte con algún amigo, comparte con algún colega si crees que le va a servir esta información. Déjame un comentario y cuéntame qué te ha parecido este video. Y bueno, soy Antonio Díaz y nos vemos en el próximo video.